Hola gente, soy Jimmy Espinosa y hoy les traigo un nuevo video. Hagamos una primera dinámica. Agarra una hoja de papel y un lápiz y dibuja una curva sin levantar el lápiz del papel. Tal vez la curva que has dibujado tiene alguna de las siguientes formas. O así, o así, o así, o así. O también podría ser alguna de las infinitas curvas que se te pueden imaginar. Pero veamos estas cuatro curvas. Notamos que las tres primeras curvas tienen algo en común que no tiene la cuarta curva. Las tres primeras curvas son suaves, o sea que no tienen puntas, mientras que la cuarta curva sí posee una punta, el cual está señalado ahí. Ahora hagamos una segunda dinámica. Agarra otra hoja de papel y con el mismo lápiz dibuja una curva sin levantar el lápiz del papel, pero con la condición de que ahora esta curva tenga puntas. Tal vez la curva que has dibujado tiene alguna de las siguientes formas. O así, o así, o así, o así. Bueno, dudo que a alguien se le ocurra esta última curva, ¿no? Pero notamos que las tres primeras curvas tienen algo en común que la cuarta curva no tiene. Y es que las tres primeras curvas poseen una cantidad finita de puntas. Como por ejemplo, en la primera curva tenemos una punta. En la segunda curva tenemos dos puntas. En la tercera curva tenemos cuatro puntas. Mientras que en la cuarta curva tenemos una cantidad infinita de puntas, que son las que te muestro ahora. Como verás, cada vez las puntas se van juntando cada vez más y se vuelven tan cercanas unas a la otra, por lo que esta curva posee infinitas puntas. Para estos casos vamos a considerar que emplearemos un tiempo infinitamente grande, por el hecho de que podemos dibujar curvas de longitud prácticamente infinita, como es el caso de la cuarta curva. Pero aún así, todas las curvas que hemos visto hasta ahora tienen algo en común. Todas estas curvas tienen partes suaves, el cual mostramos en todas las curvas ahora. Noten que en la última curva, en la que tiene infinitas puntas, las partes suaves se van juntando una a la otra, por lo que se van haciendo más cercanas. Por eso no me alcanza el espacio para poder dibujar las partes suaves en ese caso. Y acá tenemos las partes suaves señaladas y la cantidad de partes suaves que posee cada curva. Ahora compliquémonos aún más. Hagamos una tercera dinámica muy parecida a las dos anteriores. Agarra otra hoja de papel y con el mismo lápiz que has tenido todo este tiempo, dibuja una curva sin levantar el lápiz del papel. Pero ahora, esta curva no debe tener partes suaves, que es lo mismo decir que todos los puntos que conforman esta curva son puntas. ¿Te podrías imaginar algo así? O sea, una curva en donde todos los puntos que la conforman son puntas. Obviamente, como la curva tiene infinitos puntos que la conforman, entonces esta curva tendría infinitas puntas, que ya de por sí es difícil imaginarse algo así. ¿Existirá tal curva? Porque podría darse el caso en que cualquier curva que tú dibujes, cualquier curva que se pueda dibujar sin levantar el lápiz del papel, tenga partes suaves. Para eso veamos algunos conceptos. Si la curva que se dibuja sin levantar el lápiz del papel es la gráfica de una función f, entonces la función es continua. Esas que cumplen que si fijamos un número a, entonces para cualquier número cercano a A, sus propias imágenes respecto a f se acercan a f de A. Y si una curva que se puede dibujar sin levantar el lápiz del papel, de tal manera que esta curva no tenga puntas, es la gráfica de una función f, entonces esa función sería derivable. O sea que posee derivada en todos los puntos. ¿Y qué era la derivada? Era la pendiente de la tangente a la gráfica
Además, si la gráfica de la función f tiene una punta en el punto A, entonces quiere decir que f no es derivable en el punto A. Entonces uno podría decir, para desarrollar la tercera dinámica, como la curva se dibuja sin levantar el lápiz del papel y todos los puntos que la conforman son puntas, entonces bastaría encontrar una función continua, pero que no sea derivable en ningún punto. Entonces, ¿existirá tal función? La respuesta es sí, sí existe. Les presento a la función de Weierstrass. Como verán, es una serie convergente en función de x, cuya gráfica es la siguiente. Y esta función cumple que es continua, pero no es derivable en ningún punto. Por lo que la curva determinada por la gráfica de esta función sería una curva que se dibuja sin levantar el lápiz del papel, pero todos los puntos de esta curva serían puntas. Esta función es muy especial, debido a que antes de que se descubriera esta función, se creía que todas las funciones continuas eran derivables en algunos puntos, lo cual después del descubrimiento de esta función, vemos que la conjetura planteada no era cierta, justamente porque esta función es continua, pero no es derivable en ningún punto. Además, la gráfica de esta función, o sea, la curva que estamos viendo ahí, tiene una propiedad muy especial, que es la autosimilaridad. ¿Y qué es la autosimilaridad? Es la propiedad de ver la misma figura, pero a diferentes escalas, como lo vemos aquí, en esta otra perspectiva de la gráfica de la función de Weierstrass. Como verán, si nosotros acercamos mucho la zona que está ahí, entonces veremos algo así, el cual, si notamos bien, el dibujo ampliado es muy similar a la zona que vemos ahí. Por eso se le puede considerar a esta curva como un fractal, porque justamente los fractales son los que tienen la propiedad de la autosimilaridad. Como por ejemplo, estos fractales que se muestran a continuación. Entonces, con esta curva obtenida completaríamos la tercera dinámica. Pero, ¿habrán más curvas que se puedan dibujar sin levantar el lápiz del papel y que todos los puntos que la conforman sean puntas? La respuesta es sí. Te presento a la silueta del copo de nieve de Koch, que consiste en una gráfica continua, pero que consiste en que todos los puntos que conforman esta gráfica son puntas. Y así hay muchas más curvas raras de este tipo. Eso ya te lo dejo para que lo investigues tú mismo. Te reto a que encuentres curvas que se puedan dibujar sin levantar el lápiz del papel, en donde todos los puntos que la conforman sean puntas. Eso ya te lo dejo a ti para que investigues más a fondo. Bueno, espero que te haya encantado el video. Compártelo, dale like y suscríbete a mi canal. Conmigo será hasta en una próxima oportunidad. Hasta luego.